Vamos a compartir el día de hoy la Cena del Señor. Es primer domingo de mes. Generalmente los primeros domingos de mes, aparte de compartir la Cena del Señor, vamos a tener una celebración a partir del mes de febrero, que va a ser un día evangelístico. Había algo muy hermoso en la iglesia primitiva, que se reunían en unas famosas fiestas llamadas fiestas ágape, que era donde compartían los elementos, recordaban lo que nuestro Señor había hecho, y era un tiempo no solamente para consagración de la iglesia, sino también era un tiempo para testificar a los que no creían, ¿ok? Entonces vamos a dar paso a nuestro hermano Esteban, que el día de hoy va a dirigirnos a compartir la Cena del Señor. Qué gusto, la verdad, el poder estar compartiendo este tiempo, el poder alabar juntos como iglesia, ¿verdad? El poder estar reunidos, escuchando la palabra de Dios y escuchando los testimonios de gratitud. Sin duda, cada vez que escuchamos todo esto nos llena de alegría, nos recuerda pues la bondad, el amor, la poderosa mano de Dios en nuestras vidas. Y vamos a tomar este tiempo, unos minutos, para llevar a cabo lo que conocemos como la Santa Cena o la Cena del Señor. Y bueno, primeramente me gustaría contextualizar un poco. La Biblia nos enseña que estábamos perdidos todos nosotros en nuestros delitos y en nuestros pecados. No había forma, no había manera, no había método humano para poder llegar a Dios. Solamente había una forma, que era, dice la Biblia, que Cristo se despojara de esa deidad, se hiciera semejante al hombre y estando en condición de hombre, diera su vida en una cruz por nosotros. En una cruz derramar su sangre, en una cruz su cuerpo ser molido, para que tú y yo pudiéramos tener acceso directo al Padre. Y el día de hoy podemos recordar, a través de esta Santa Cena, la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Es una obra que el Señor Jesús instituyó y que el día de hoy podemos como iglesia recordar, podemos dar gracias. Dice la Biblia también que cada uno de nosotros tenía un historial o tiene un historial que fue clavado en la cruz del Calvario, que cuando Cristo muere en aquella cruz, toda el acta de delitos, de cosas que habíamos hecho que estaban en nuestra contra, fueron clavadas en la cruz y perdonadas en la cruz. Y es por eso que el día de hoy podemos dar gracias y recordar esa gran obra que partió la historia en dos, antes y después de Cristo, pero que también partió nuestra vida en dos. Podemos decir y dar testimonio que nosotros somos unos antes de conocer a Cristo y somos unos después de haber conocido a Cristo, de haberlo tenido ya en nuestra vida. Entonces, vamos a llevar a cabo esto, pero vamos a leer rápidamente 1 Corintios 11, 27. Algo que es muy importante antes de llevar a cabo, de poder tomar el juguito y la galletita que representan la sangre y el cuerpo de Cristo. La Biblia nos enseña que tenemos que hacer algo muy importante, que es ponernos a cuentas con Dios, porque no puede haber una contradicción. El día de hoy estamos recordando y celebrando que la sangre de Cristo nos limpió y nos limpia de todo pecado. Pero, ¿qué tenemos que hacer entonces? Poder ir el día de hoy y ponernos a cuentas, hacerlo una realidad en nuestra vida, confesar si es que tenemos algo en nuestra vida y estar delante de Dios tomando, llevando esto confesados. Dice la Biblia, 1 Corintios 11, 27, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Tenemos el día de hoy que ponernos a cuentas. Si es que hemos hecho algo que no le agrada a Dios, tal vez un estilo de vida, tal vez una mala palabra, un mal carácter, no sé. El día de hoy, antes de poder llevar a cabo la Santa Cena, vamos a tomar un minutito para orar delante de Dios, cerrar nuestros ojos y poder ponernos justamente a cuentas. Le invito a que cerremos nuestros ojos. Señor, en esta tarde, en este día, queremos darte gracias. Gracias, Padre, por esa cruz. Gracias por
ese momento en el cual tu gracia se derramó, Señor, sobre nuestras vidas. Te damos gracias porque sabemos que en Cristo tenemos perdón de los pecados y el día de hoy nos ponemos a cuentas delante de ti, Señor. Si es que hemos hecho algo que no te agrada, si hemos dicho, visto, hemos vivido de una manera que no corresponde a tu voluntad, hoy, Señor, nos ponemos a cuentas delante de ti. Te pedimos perdón, Señor. Perdónanos de todo aquello que hemos hecho, Señor. Perdónanos, Padre, por las cosas que en la cual hemos actuado y que no te agrada. Perdónanos, Señor, si tal vez no hemos hecho cosas que tú nos mandas a hacer, Señor, y que hemos omitido. El día de hoy, mi Dios, queremos pedirte perdón y queremos darte gracias, Señor, porque creemos que tu amor, tu misericordia, tu gracia y tu perdón fueron derramadas sobre nuestras vidas, Señor. Te pedimos que podamos llevar a cabo este evento, este momento que tú has instituido, Señor, con un corazón alegre, con un corazón limpio, con un corazón honesto delante de ti, Señor. Te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, la Biblia continúa diciendo, 1 Corintios 11:23, dice esto: porque yo recibí lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: comed, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Vamos a tomar la galletita y vamos a comerla, recordando cómo el cuerpo de Cristo fue molido en la cruz del Calvario. Cuando vemos diferentes versículos en la Biblia, podemos entender cómo su cuerpo fue deshecho, destrozado, y podemos dar gracias porque fue por amor nuestro. Dice la Biblia, versículo 25: asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Vamos a tomar el vasito, que es un simbolismo, un recordatorio de la sangre de Cristo que fue derramada. Y vamos a tomarla, dando gracias en nuestro corazón y recordando que esa sangre nos limpia de todo pecado y podemos tener acceso al Padre. Y la Biblia continúa diciendo, versículo 26, así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Podemos estar el día de hoy contentos, alegres, porque tenemos la certeza y la seguridad que gracias a lo que estamos recordando, cuando Cristo venga podemos estar delante de Él y estar en su presencia, ¿verdad? ¿Cuántos creen eso? Amén, ¿verdad? Vamos a orar dándole gracias. Señor, te damos gracias. Gracias por esa sangre en la cruz del Calvario, por ese cuerpo molido. Gracias porque el día de hoy podemos tener la convicción y la certeza que cuando tú vengas, Señor, vamos a estar delante de ti. Vamos a entrar en tu presencia. Y gracias te damos, Señor, por todo lo que has hecho, por lo que sigues haciendo y por lo que vas a hacer aún en nuestras vidas. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a darle un aplauso fuerte. Bueno, pues damos gracias a Dios por este inicio de año, que sin lugar a dudas, Señor, nos ha sorprendido de maneras que no nos imaginamos. Nadie tiene nunca, ¿no?, la posibilidad de asegurar algo en su vida, pero cuando estamos en Cristo, tenemos la confianza de que todo va a obrar para bien. Es increíble cómo a inicio de año muchas veces nos proponemos ciertas cosas, pero no siempre salen las cosas como nosotros queremos. Y gracias a Dios por eso, porque estando en Cristo no van a salir como queremos, pero sí conforme a sus planes. Sin importar lo que hayas pasado, 2025, sin importar las situaciones difíciles en las que hayas estado, estando en Cristo tienes que tener la seguridad de que todo va a obrar para un propósito más grande. Y bueno, el día de hoy vamos a iniciar este año hablando de un tema muy importante. ¿Cuántos están
felices y emocionados de pertenecer a Iglesia Bíblica Reflejo. Bien, pero ¿qué significa eso? Vamos el día de hoy estudiar qué significa ser miembro de una iglesia local, porque quizá estamos en algunas personas distorsionado en qué es ser parte de una iglesia. A lo mejor pensamos, ser parte de la iglesia es venir los domingos. A lo mejor algunos en algún momento pudieron estar más entregados al Señor, pero por alguna situación difícil, por alguna situación donde fuiste lastimado, por alguna situación donde fuiste herido, decidiste alejarte o dejar de hacer aquello a lo que fuiste llamado. El día de hoy vamos a estudiar Efesios capítulo 4, versículo 1 al 16. Y el tema que vamos a desarrollar es ¿qué significa ser miembro de una iglesia local? ¿Ok? Ser miembro de una iglesia local significa vivir unidos en Cristo, servir con los dones que Él reparte soberanamente y también crecer juntos hasta reflejar el carácter de Jesús, su autoridad y su gloria. Realmente es algo glorioso pertenecer a una congregación, porque entonces Dios empieza a obrar en nuestras vidas, Dios empieza a transformarnos, pero todo esto es para cumplir un propósito. Muchas veces cuando iniciamos en el cristianismo, vamos a la iglesia para sentirnos bien. A alguien le ha pasado, es que yo voy a la iglesia y siento paz cuando salgo. Es que yo voy a la iglesia y me siento más tranquilo. Pero el propósito por el cual Dios quiere que vengas a este lugar no es solamente que te sientas bien. De hecho, algunas veces te vas a sentir incómodo por las predicaciones. Cuando tú quizá estés dentro de un cristianismo muy cómodo y de repente la palabra de Dios te confronte y te muestre que no estás viviendo como a Cristo le agradaría, pese a que eres un congregante, entonces vamos a entender que ser cristiano también es salir de nuestra comodidad. Efesios capítulo 4, versículo 1. Empezamos la palabra de Dios diciéndonos algo muy importante. El apóstol Pablo no era alguien que vivía su cristianismo desde su comodidad. De hecho, él cuando escribe esta carta, lo vemos aquí en Efesios capítulo 4, versículo 1, yo pues, preso en el Señor. ¿En dónde estaba el apóstol Pablo? En la cárcel. Y escribía desde la cárcel. Daba ánimo a las personas desde la cárcel. Fíjate, él había entendido cuál era el propósito de su vida. Y el propósito de su vida no era su comodidad, porque si no, quizá desde la cárcel hubiera estado lamentándose, ay, pobrecito de mí, y eso que sirvo al Señor, y eso que predico su nombre, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? Hay gente que ni siquiera predica y a lo mejor está muy cómoda en su casa, ¿y por qué a mí? Pero el apóstol Pablo no. El apóstol Pablo sabía que seguir a Cristo representaba un costo. Ahora, el apóstol Pablo vivió de esta manera porque era un apóstol y porque él debería de haber sufrido y aún en su sufrimiento servir a Dios, y nosotros no, porque no somos apóstoles. No, el apóstol Pablo nos anima: sean imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Seamos imitadores de aquellos hombres que han vivido pegados a la palabra de Dios pese a cómo se sienten, pese a lo que les pasa. Nosotros debemos de entender que el llamado a Cristo es un llamado de por vida. Es como cuando nosotros nos casamos. Prometemos estar con nuestra pareja en las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad, todos los días de nuestra vida hasta que la muerte nos separe. Con Cristo también debería de ser el mismo compromiso. Estar con Él en las buenas y en las malas. En la salud, en la enfermedad, en la abundancia y en la escasez. Como lo dijo el apóstol Pablo: he aprendido a vivir en abundancia y en escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay muchas personas que el día de hoy dicen: yo creo en Cristo, pero no creo en la iglesia. Yo creo en Cristo,
pero no creo en las personas. Sin embargo, en las Escrituras nosotros nunca encontramos cristianos verdaderos aislados, sino encontramos que la palabra de Dios nos lleva a ser miembros de un cuerpo vivo, del cuerpo de Cristo Jesús. Nosotros tenemos que redefinir lo que es la iglesia de acuerdo a las Escrituras, no de acuerdo a lo que nosotros creemos que es. Lo que significa seguir a Cristo no como individuos independientes, sino como miembros responsables de nuestro hermano que está al lado. Qué fácil es venir, sentarte, decir que nos amamos y que no te interesa el de al lado. Qué fácil decir, pertenezco a Iglesia Bíblica Reflejo porque voy 1 o 2 horas a la semana, el domingo, y entonces ya soy miembro de una congregación. Escuchar y obedecer lo que dice la palabra de Dios transformará varias cosas, y son 3 las que vamos a ver el día de hoy. Número 1, nuestra relación con la iglesia. Número 2, la forma de servir. Y número 3, crecimiento espiritual. Dios quiere que nosotros seamos parte de una iglesia local para relacionarnos con la iglesia local, para servir a la iglesia local, y a través de ese estudio de la palabra de Dios y de ese servicio, entonces es cuando vamos a crecer. Hay un límite de crecimiento si tú agarras libros, y es un buen límite. Si tú sirves, también es una manera en que tú creces. Pero si tú estudias la palabra de Dios y al mismo tiempo sirves, no solamente creces tú, sino también ayudas a crecer a los demás. Y esa es la finalidad de la iglesia. El autor de esta carta es el apóstol Pablo, quien escribe desde una prisión en Roma, y los destinatarios son una iglesia que estaba construida en Éfeso. Éfeso era un lugar en donde había muchas religiones, en donde también había un sentido en el cual las personas se sentían bien por todo lo que tenían. Había un puerto marítimo muy importante, era un lugar de comercio, y era muy fácil que en la cultura grecorromana la finalidad de las personas fuera sentirse bien con ellos mismos. ¿Has escuchado este pensamiento? Lo importante es que tú te sientas bien. El día de hoy ha regresado este pensamiento y se ha metido a las escuelas, se ha metido a los trabajos. Este movimiento llamado humanismo, de que tú eres el centro de la importancia. Lo que es importante para ti es lo que realmente es importante. Y esa mentira la encontramos desde el huerto del Edén, donde la serpiente le dice a la mujer: no importa lo que haya dicho el Señor, si tú lo quieres, tómalo. Y este mismo pensamiento es el que nosotros encontramos en la actualidad. Personas que, sin importar lo que digan las Escrituras, ellos se sienten bien con cierto compromiso, con cierto discipulado, con ciertas acciones, y sin importar lo que los demás opinen, ni lo que Dios opine, si ellos se sienten bien, lo hacen de esta manera. Tú te puedes sentir bien solamente siendo parte de una iglesia en domingo, pero no significa que esté bien. Es necesario el discipulado, es necesario el servicio. En Efesios capítulo 1 al capítulo 3 encontramos la estructura que encontramos en la mayoría de las cartas del apóstol Pablo. Del capítulo 1 al capítulo 3 encontramos toda la teología, pero del capítulo 4 al capítulo 6 vemos cómo nosotros debemos de vivir en base a esas verdades. Éfeso vivía bajo el pluralismo religioso, culto a Artemisa, un orgullo intelectual, una espiritualidad individualista. Yo he visto esto aún en algunos matrimonios. No importa cómo esté mi esposa, si yo estoy bien. No importa cómo estén mis hijos, si yo estoy bien. No importa cómo esté mi esposo, si yo esté bien. Espiritualidad individualista.
¿Importará cómo están nuestros hijos? ¿Importará para el Señor cómo está nuestra pareja? ¿Dios quiere que solamente nos enfoquemos en nosotros mismos? Bueno, pues el apóstol Pablo confronta esta cultura mostrando que Cristo forma un solo cuerpo. No creyentes autónomos, no creyentes a los cuales no les importan las demás personas. De hecho, la oración de nuestro Señor Jesucristo es que nosotros lleguemos a ser uno y que de esa manera vamos a mostrarle al mundo que existe un Dios. Que seamos uno significa romper con muchas cosas, romper con nuestras individualidades, romper con nuestros deseos y con nuestros anhelos para vivir para un propósito más grande. Vamos al primer punto de esta enseñanza. Efesios capítulo 4, versículo del 1 al 6. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. Aquí le está hablando a la iglesia en general y les está diciendo algo muy importante que es necesario que tú lo sepas. Os ruego que andéis como es digno de la vocación, de un llamado. Toda persona que pertenece a una iglesia es llamado por Dios. No es que Dios llama a unos y a otros no. No es que con la muerte de nuestro Señor Jesucristo algunos pueden servir y otros no. No, dice la Biblia que el apóstol Pablo les está recordando: yo les ruego que ustedes anden, caminen como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Cada uno de los que están aquí tiene un llamado de parte de Dios. Lo puedes ignorar, lo puedes postergar, tú puedes decir no lo quiero, yo solamente quiero recibir, pero esto no es a lo que fuimos llamados. Fuimos llamados a algo más grande. Pero ¿qué es lo que nosotros tenemos que renunciar para poder llegar a ese llamado? Hay cosas a las que nosotros tenemos que renunciar. En primer lugar, yo quiero decirte que aquí hay una palabra muy importante para que nosotros podamos entender qué es lo que Dios quiere con nuestras vidas. Vamos a leer todo el texto, Efesios 4 del 1 al 6. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Voltea a ver el que más gordo te cae en este lugar, por favor. Tenemos que soportarnos. Fuimos llamados a soportarnos. Fíjate, cuando alguien no te cae bien o cuando alguien te lastima, ¿qué es lo que hacemos generalmente? Nos alejamos. Es más, le pedimos a Dios, quítalo, que no vaya. Si va esa persona, yo no voy. ¿Eso es lo que dicen las Escrituras que tenemos que hacer? Dice la palabra de Dios aquí en el versículo 2, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a nosotros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Aquí hay una palabra clave y la encontramos en el versículo 3, Efesios 4:3, solícitos en guardar la unidad. La primera cosa a la que fuimos llamados a una iglesia local es a guardar la unidad. Esta palabra unidad viene del griego enotes, que significa ser parte de uno mismo. Estar tan unidos que podamos compartir todas las áreas de nuestra vida. Unidad espiritual creada por Dios, no fabricada por hombres. Y esta unidad se da
cuando nosotros nos enfocamos en buscar a Cristo. Fíjate, nosotros podemos estar buscando muchas actividades, haciendo esto, haciendo el otro, y cuando salimos de aquí, cada quien irse por su parte. Los eventos no generan amor. Puedes conocer a personas, puedes sociabilizar, pero ¿sabes qué es lo que nos va a unir? Cuando yo estoy siguiendo a Cristo y tú estás siguiendo a Cristo, eso trae una verdadera unidad espiritual. Dice la palabra de Dios que hay un costo por guardar esta unidad. Hay un costo. Efesios 4, del 2 al 3, dice: con toda humildad y mansedumbre. Para tener humildad y ser una persona mansa, no peleonera, ¿qué tenemos que hacer? Renunciar a nuestros derechos, a lo que creemos merecer. Todos los que están casados pueden entender esta parte. No hay matrimonio más miserable que aquel en el que ella defiende todo lo que le corresponde y él defiende todo lo que le corresponde, y todo el tiempo están alegando porque no están recibiendo lo que ellos creen que les corresponde. Un matrimonio lleno de gracia es dar aún aquello que la otra persona no se merece, dar regalos inmerecidos. Y también aquí en la iglesia, para ser una persona humilde y una persona mansa, ¿qué tenemos que hacer? Dar a las personas aún lo que ellos no se merecen. No, es que esa persona, cuando yo la conocí era de esta manera, es que esa persona me hizo esta cosa, es que esta persona... Y cuando nosotros permitimos que el enemigo hable a nuestro corazón y a nuestra mente, ¿qué es lo que empieza a pasar? Empieza a haber división. Porque tú ya no ves a aquella persona que en algún momento te ofendió como un hermano. Y cuando tú ya lo dejas de ver como un hermano o como una hermana, empiezas a atacar, empiezas a juzgar. Pero cuando tú ves a esa persona como un hermano y como una hermana, buscas el bien de esa persona, a pesar de que muchas veces esa persona no busque el bien para ti. Hay un costo por guardar la unidad, y eso es renunciar muchas veces a lo que creo que yo merezco. También dice algo en este versículo que va a producir una unidad espiritual. Vamos a leer en el versículo 3, Efesios 4:3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo. La iglesia en Cristo, ¿cuántos cuerpos son? Uno. Somos parte de una iglesia universal. Con todos nuestros hermanos cristianos somos parte de un cuerpo. Un espíritu es el que mora en todos nosotros que hemos creído en Cristo Jesús. Dice la Biblia que también tenemos algo en común. A lo mejor tú dices, bueno, el de al lado no tiene nada que ver conmigo, se dedica a otra cosa muy distinta, pero dice la palabra de Dios, como fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Dice la Biblia que todos los que estamos aquí debemos de tener una misma esperanza. ¿Y cuál es esa esperanza? Conocer a Jesús, ser guiados por Jesús. Que Jesús sea revelado en nuestra vida, en todas las áreas de nuestra vida. Tenemos esa misma esperanza, por eso nos reunimos a estudiar la palabra, por eso nos discipulamos, por eso le servimos. Dice la palabra de Dios en el versículo 5, un Señor. ¿Cuántos señores tenemos? ¿Cuántos amos de nuestra vida tenemos? Uno. ¿Y quién es ese amo? ¿Tu esposo? Luego, no. ¿Tu esposa? ¿El pastor? ¿El apóstol? ¿Profeta? Yo he escuchado personas, como dice el pastor. ¿Quién es nuestro Señor? Jesús. Y eso lo tenemos que entender. Algo que yo debo de tener en común con las personas de mi iglesia es que tenemos un mismo Señor. Y nosotros somos, escucha muy bien, en el español se tradujo siervos, pero no es la palabra que se usa. Se utiliza la palabra en griego doulos,
que significa esclavos. ¿Cuántas personas aquí hay que son esclavos de Cristo? A ver, levanten su mano. Algunos dudaron porque no, eso del esclavito está muy feo. Pero Él no es un mal amo. Él no es un tirano. Él nos adopta. Y cuando Él es nuestro Señor, Él comparte con nosotros tantas bendiciones. A lo mejor escuchamos esa palabra y luego pensamos en ser lastimados o en ser humillados o en no tener voz, en quedarnos callados, que no importe nuestra opinión. Pero el Señor pone dones en ti para que a través de un llamado específico para tu vida, tú le puedas servir y tú puedas ser ese siervo. Ahora, necesitamos tener esta unidad doctrinal como parte de una iglesia local. Y esta unidad espiritual, vamos al versículo 6, Efesios 4:6. Un Dios y Padre de todos. Dios es mi papá, pero también es tu papá. Yo no soy más importante por ser pastor que tú. Tenemos el mismo Padre. Muchas veces las jerarquías que hay en el mundo se intentan meter dentro de la iglesia creyendo que es más importante uno por algún rol, pero esto no es así. ¿De quién escuchará más el Señor las oraciones? ¿Del pastor o de un congregante que tiene un día viniendo a la iglesia? Hay duda, ¿no? Es nuestro Padre. Hay personas que se han acercado a mí, pastor, ore por mí, porque a usted Dios sí lo escucha. A ti también te escucha. Tenemos el mismo Padre. Y este Padre, a diferencia de los padres terrenales, no hace diferencia entre ninguno de sus hijos. Nuestro Padre que está en los cielos nos ve a través de la obediencia de su Hijo Jesucristo. Entonces tenemos esto en común. Todos los que estamos aquí tenemos un mismo Padre, que es Dios, el cual es sobre todos. ¿Qué significa esto? Algo que tenemos en común es que Dios es nuestra cabeza. El único que está sobre nosotros, ¿quién es? Dios, sobre todos. Todos debemos ayudarnos unos a otros a sujetarnos a nuestro Padre. Que entendamos que nosotros no somos la cabeza de nuestra vida, que nosotros no podemos actuar independientemente de la voluntad de Dios, porque Él es sobre todos. Eso va a traer unidad a nuestra iglesia. En tercer lugar, dice, y por todos. Dios fue quien vino al rescate, tanto de ti como de mí. El rescate y el precio que se pagó por un pastor o por un líder o por alguien que tiene 30 años no es mayor que el que se pagó por una persona que empieza en su caminar con Dios. El mismo rescate lo pagó por cada uno de nosotros, el mismo sacrificio, el mismo amor. Viendo a las personas de esta manera cambia la perspectiva de que nosotros vemos. Dice la palabra de Dios que nosotros no conocemos a nadie según la carne. Porque según la carne, tú ves los defectos del hermano, ves los defectos de la esposa o del esposo o de los hijos y tú descalificas. No, porque es así, es asá. Pero cuando conocemos lo que Jesús hizo por ellos y conocemos que Dios los está transformando y conocemos su valor en Cristo Jesús, entonces no hay persona que sea menos. También lo que nos une es saber que Dios está en todos. Efesios capítulo 4, verso 6. Y en todos. ¿Dónde está morando el Señor? En tu hermano, en tu pareja, en tus hijos. Y si Dios está morando ahí, ¿merecen respeto? ¿Merecen ser tratados dignamente? Esto es lo que trae unidad. Una correcta teología trae unidad. Por mucho tiempo he escuchado que la teología divide y no es cierto. La mala teología divide.
La teología bíblica unifica. Cuando nosotros reconocemos quién es Dios y quién es el hombre, esto trae unidad. Juan 17:21 dice la palabra de Dios, la oración de nuestro Señor Jesucristo, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Fíjate, a veces pensamos de qué manera vamos a compartirle a nuestros familiares que no conocen al Señor. Qué padre cuando vean esa unidad en tu matrimonio, esa unidad con tu familia. Eso da testimonio, ¿ok? El mundo cree a través de la unidad que hay en nosotros. Y esto es algo muy importante, por lo cual oró nuestro Señor Jesucristo, que lleguemos a ser uno. ¿Podemos llegar a ser uno con nuestros hermanos si somos egoístas? No podemos. Si tú eres un hombre egoísta, una mujer egoísta, una persona llena de orgullo, nunca vas a poder buscar esta unidad. Siempre vas a buscar tu comodidad. Primera de Corintios 12:22 dice la palabra de Dios, porque así como el cuerpo es uno, solamente es un cuerpo, y tiene muchos miembros, nosotros somos esos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Somos muchos, nos dedicamos a muchas cosas, pensamos en muchas cosas de una manera diferente, pero estamos unidos en Cristo. Es mi hermano en Cristo, es mi hermana en Cristo, y debemos de buscar, pelear por esa unidad, buscar esa unidad, aferrarnos a esa unidad, poner todo de nosotros para ser parte de la iglesia. La iglesia primitiva tenía esta unidad doctrinal, esta unidad relacional y esta unidad misional. Tenían un propósito todos juntos. Hechos capítulo 2, verso 44. Vamos a ver cómo es esta unidad y cómo se vivía esta unidad. Dice la Biblia, todos los que habían creído. ¿Cuántos de aquí han creído que nuestro Señor Jesucristo pagó por nuestros pecados y tenemos una vida nueva? Levanten su mano. Fíjate, todos los que habían creído estaban juntos, unidad, y tenían en común todas las cosas. Tenían esta unidad doctrinal en primer lugar, habían creído, y el haber creído ciertos principios bíblicos hacía que estuvieran unidos, y esto los llevaba a tener en común todas las cosas. Ahora, esto daba pie a una unidad relacional. Si tú no tienes una unidad doctrinal de saber quién es nuestro Señor Jesucristo, vas a estar peleando por muchas cosas, por las diferencias. Pero si tú tienes esta unidad doctrinal, vas a estar luchando por buscar esa unidad que Dios quiere que tengamos. Vamos a ver en el verso 45 esta unidad relacional. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Qué increíble que cuando vemos la necesidad de un hermano, no nos hagamos como que nada está pasando. Qué increíble el poder dedicar tu tiempo a una persona que está pasando tiempos difíciles. Y esto no solamente es tarea del pastor. Muchas veces tú vas a ver a una familia necesitada, una familia quizá que va empezando, una familia que viene de un problema muy fuerte. Y qué padre que tú dediques una comida, invitarlos a tu casa. ¿Cómo están? Veo que son nuevos, veo que están ahí echándole ganas, que han sido constantes, los queremos conocer más. Qué increíble poder buscar que el otro esté bien, perseverar unánimes, todos juntos en las cosas del Señor, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿A cuánto les gusta comer? No hay nada más hermoso que compartir tus alimentos con personas que amas. Tener ese tiempo se da a muchas cosas, el compartir comida con alguien. Y esto tenía como consecuencia esta unidad relacional,
lo vemos en Hechos capítulo 2, verso 47, alabando a Dios y teniendo favor con el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. La mejor manera de ser de impacto hacia las personas, ¿cuál es? La unidad de la iglesia no es una opción, es una consecuencia inevitable del evangelio. La unidad de la iglesia no es una opción, es una consecuencia. Ahorita estaba viendo, tengo una amiga que vive en China y de repente manda reels de los negocios y de su vida allá. Y decía que ahorita está muy de moda en China los lugares para huraños, como tipo Oxxos, en donde tú entras y ya no hay cajera, no hay música, solamente vas por tus cosas y te sales. Y la sociedad va avanzando hacia allá. Ahorita, ¿cómo ves a las personas? Mucha gente, tú las ves, familias caminando y todos así en el teléfono. Veo amigos que se reúnen y los ves todos en una mesa y en galerías en su teléfono. Cada vez las personas tienen menos relación unas con otras. Me acuerdo una prima que viaja a China por cosas de trabajo, importan cosas, y mandó una foto de un viaje en donde todos en el tren, en el metro, iban con el teléfono, todos, nadie hablando con nadie. Y qué triste ver hacia dónde nos está llevando el enemigo, no relacionarnos. Tú has conocido personas que no te hablan, pero cuando necesitan algo, oye, todos sí. Bueno, ¿a ti te gustaría ser ese tipo de persona? Que nunca invertiste en ninguna relación y que cuando tengas una necesidad no tengas a dónde correr porque nunca ayudaste a nadie. Hay mucha gente resentida, es que a mí la iglesia no me esto, no me lo otro. Quiero decirte, cuando tú construyes puentes, cuando tú amas a las personas, eso te alcanza y eso es de bendición. Cuando nosotros obedecemos que la unidad es importante, vamos a tener un testimonio poderoso, vamos a tener un crecimiento saludable, pero si nosotros no entendemos esto, vamos a ser débiles espiritualmente. Y es mejor tener a varios hermanos, por si el día de mañana caemos, que nos levanten, que estar solos. La segunda característica por la cual Dios quiere que nosotros tengamos una iglesia local y seamos parte de una iglesia local, la encontramos en Efesios capítulo 4, versículo 7. Esto es algo hermoso. Y es que Dios nos ha llenado de dones para cumplir un propósito. Fíjate, porque cada uno de nosotros le fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Cada uno de los creyentes tiene una gracia, un regalo inmerecido, un don que viene de parte de Dios. Y aquí dice la palabra de Dios en el versículo 8, cita el Salmo 68, dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Hace referencia a un rey que llega a un lugar, que conquista, consigue el motín de ese lugar que conquista y lo reparte entre sus ciudadanos. Así dice la palabra de Dios que nuestro Señor Jesucristo, cuando venció en la cruz del Calvario, trajo recompensas para nosotros. Nos llenó de dones, nos llenó, dice la palabra de Dios en el versículo 9, y eso que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Aquí hay una palabra que es muy importante en este texto y la encontramos
en el versículo 7, Efesios 4, 7. Pero a cada uno de nosotros le fue dada la gracia. Esta palabra gracia, charis, es una gracia capacitadora. Yo cuando leía el libro de Romanos que decía, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, yo decía, ¿por qué dice eso las Escrituras? Si hay muchas personas que no están en Cristo y que son exitosos en sus negocios, son exitosos con algunas cosas que emprenden, ¿por qué dice que son inútiles? Pero cuando leí todo el texto me di cuenta que son inútiles para las cosas de Dios, inútiles para el servicio de Dios. Estando en Cristo no somos inútiles. Voltea con la persona que está al lado y dile, no eres inútil. Dile, en verdad no eres inútil. Fíjate. Podrás haber fallado en muchas cosas. A lo mejor no te iba tan bien en la escuela. A lo mejor no eras tan bueno en tu trabajo. A lo mejor lo que emprendes, algunas cosas han fallado. Pero estando en Cristo, Él te da una gracia capacitadora para que tú te pongas al servicio de Dios. A cada uno le fue dada esta gracia. A todos les fue dada esta gracia, no solamente a algunos. Dice en el versículo 11, Efesios 4:11, Él mismo constituyó, Jesús es el que constituye el liderazgo. Y que Jesús constituye el liderazgo es para una finalidad. Efesios 4:13 dice la palabra de Dios, a fin de que te conviertas en millonario. ¿Dice eso? A fin de que ya no te pelees nunca más en tu matrimonio. ¿Dice eso? Nosotros decimos, bueno, ¿para qué es el liderazgo? La Biblia nos dice, ¿para qué? A fin de perfeccionar a los santos. La tarea del liderazgo es que tú llegues a la madurez. ¿Para qué? Dice, para la obra del ministerio. Ser parte de una iglesia local significa que yo entiendo que los domingos estoy siendo capacitado para yo en algún momento poder servir al Señor. ¿De qué manera? De la misma manera que antes servía al mundo. Lo servíamos 24 horas. Lo servíamos con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con todos nuestros recursos. Bueno, Dios merece ser servido de una manera mejor, porque la manera en que paga nuestro Señor es mejor. La paga del pecado es muerte, mas las dádivas de nuestro Señor Jesucristo es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Quién paga mejor? ¿A quién vamos a servir? Es una decisión que tenemos que tomar. Entonces, la finalidad es esta: llevarnos a la madurez para poder llegar a servir al Señor. Primera de Pedro 4:10. Tú tienes dones, gloria a Dios, dones de administración, qué bueno, se ve reflejado en tu negocio, pero también esos dones los tenemos que usar de otra manera. Primera de Pedro 4:10 dice, cada uno según el don que haya recibido. Tú has recibido dones, ¿qué hacemos con él? Ministrelo a otros. Que tu don no sirva solamente para servirte, solamente para tener una ganancia propia, sino también para servir a otros. Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Fíjate, aquí nuestros dones no se ve como una capacidad especial que yo tengo para producir, sino aquí los dones se ven como una administración que Dios me ha dado por la gracia de Dios. Yo no merecía estos dones, yo no merecía esta mente, yo no merecía esta manera en que yo me relaciono con las personas. Tenemos que empezar a ver nuestra personalidad como parte importante de lo que Dios quiere que hagamos. En algún tiempo yo fui diagnosticado con déficit de atención. Yo no podía estar en un lugar sin hacer nada, sin moverme, sin prestar atención.
Yo tuve este tema durante todo el tiempo de la universidad. En la escuela me daban permiso de irme a dar mis vueltas para no estar molestando a los compañeros, para no estar haciendo cosas. Cuando llego a Cristo, yo entiendo que esa parte de mi personalidad Dios la puso por algo. Que esa energía no era mala si yo usaba esa energía para las cosas buenas. Aquello que, como el apóstol Pablo, por un tiempo fue una debilidad, Dios me vino a mostrar que era la manera en que Dios quería que yo fuera usado. Mi personalidad, mi manera de ser, todo eso. Yo me acuerdo, yo llegaba a un antro y conocía a todos. ¿Qué onda, amigo? ¿Qué onda, amigo? ¿Qué onda, amigo? Organicé mi fiesta ahí en la casa de mis papás, en la alberca, y un montón de personas, y era muy sociable. Me corrían de escuela casi cada año, ¿no? Recorrí el Largos, el Senca, el TEC de Monterrey, la VM, prepas abiertas, ahí estaba. Y yo decía, bueno, pues estoy aprendiendo a ser sociable. Salía y conocía a mucha gente. ¿Por qué? Pues porque cambiaba cada año de escuela. ¿De qué manera se puede utilizar eso para las cosas del Señor? Gracias a Dios, cuando vine a los pies de Cristo, organicé una super fiesta, pero esta vez fue diferente. Esta vez, estando todos mis amigos ahí, me decían, ¿dónde está el chupirul? Y yo les decía, quiero contarles algo que Jesús hizo en mi vida. Y ese día junté a todos mis amigos para testificarles lo que Jesús había hecho por mí. Podemos utilizar todas las cosas que Dios nos ha permitido estar. Si tú tienes un negocio, desde ahí a tus trabajadores, a la gente que llega, porque Dios, cuando nosotros estamos dispuestos, empieza a mandar gente en necesidad. Entonces, este es el propósito. Dice 1 Corintios, capítulo 12, verso 7. A cada uno les es dada la manifestación del Espíritu. El Espíritu Santo se manifiesta en dones, en talentos. ¿Para qué? ¿Para que tú lo guardes para ti? No, para provecho. ¿Provecho de quién? De la iglesia. Y es bien hermoso cuando entendemos esto. Señor, gracias por nuestros dones y nuestros talentos, porque tú me la diste para establecer tu reino aquí en la tierra. R.C. Sproul escribió, la iglesia no es un público pasivo, sino un pueblo activo. Parte de los beneficios de pertenecer a una iglesia pequeña es que no pasas desapercibido. Y es que constantemente te vamos a estar incomodando. ¿Te estás discipulando? ¿Estás sirviendo? ¿Por qué no lo estás haciendo? Y a lo mejor tú vas a decir, ay no, pues es que mejor me gustaría pasar desapercibido. No, porque es parte importante de tu crecimiento para el Señor. ¿Ok? En tercer lugar y en último lugar, Dios quiere que al pertenecer a una iglesia local lleguemos a la madurez. Dice Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Cómo vamos a llegar a la unidad de la fe? A través del discipulado. Si alguien no se discipula, no va a poder llegar a esta unidad. Del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo. La finalidad de todo esto es que nosotros podamos reflejar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera, por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Un niño es productivo? No. Un niño se la pasa aprendiendo, ¿no? En la escuela aprende y aprende y aprende. ¿Y qué aprende? Lo que le enseñan. Pero nunca produce nada todavía porque es un niño. Dios no quiere que tú seas un niño que nada más está aprendiendo, aprendiendo y aprendiendo. Dios quiere que tú llegues a la madurez y puedas ser imitador en Cristo Jesús. ¿Y cómo vamos a llegar a hacer esto? Versículo 5, sino que siguiendo la verdad en amor. La verdad es conociendo las Escrituras, en amor es poniendo en práctica lo que conozco con mis hermanos.
Dice la Biblia, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es en Cristo. Versículo 16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente. ¿De qué manera vamos a hacer una iglesia que estemos bien unidos, bien pegados? A ver, dice aquí la palabra de Dios, ayudándonos mutuamente. No hay manera de que seamos unidos a un cuerpo de una manera profunda si nosotros no ayudamos a nadie, si no servimos a nadie. Según la actividad propia de cada miembro, fíjate lo que pasa, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esta es la meta por la cual nosotros vamos a llegar a hacer una iglesia que glorifica a Dios. Juan Calvino escribió, la madurez cristiana es reflejar cada día más a Cristo. Eso es la madurez, no conocer más, reflejar cada vez más a Cristo. Hay una enorme responsabilidad. Se está abriendo una obra y tú tienes que tomar la decisión de ser una persona pasiva o el día de mañana convertirte en un pilar, sabes, de lo que Dios está haciendo en este lugar. Se abren oportunidades de servicio, se abren oportunidades de salir de tu comodidad, se abren oportunidades para dejar de estar estancado y poder poner tus dones y tus talentos al servicio de Dios. Vamos a orar, por favor. Ahí en su lugar, inclinen su rostro. Señor mi Dios, el día de hoy queremos orar para no solamente ser personas que están unidas sin ti, porque eso sería una organización. Queremos estar unidos, pero contigo, mi Señor, para hacer esa iglesia viva. Padre mío, no queremos saber que somos diferentes estando sin ti, porque eso va a producir caos. Las diferencias producen divisiones. El día de hoy, mi Señor, aunque seamos distintos, estando en ti, sabemos que eso va a producir, mi Señor, que trabajemos para algo muchísimo más grande. Señor mi Dios, no queremos tener crecimiento sin ti, porque eso va a traer orgullo. Queremos tener este crecimiento que viene de ti, mi Señor, sabiendo que tú, mi Señor, nos vas a guiar a toda verdad. Padre mío, te pedimos que tú seas glorificado a través de nuestra unidad, a través de la diversidad, mi Señor, de las personas que estamos aquí, y que tengamos un crecimiento. Señor mi Dios, te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que tú hagas una obra poderosa en nosotros, que este 2026 sea un año de crecimiento, que si hemos sido lastimados en el pasado y nos hemos alejado de lo que tú nos has llamado, mi Señor, que sea un año en el cual tú sanes nuestros corazones y entendamos que no vamos a crecer hasta que demos este paso nuevamente de ponernos al servicio tuyo, de vivir para ti, mi Señor. Te damos gracias porque hace más de 2000 años tú moriste por nuestros pecados. Tú moriste y fuiste sepultado. Tú te levantaste de entre los muertos al tercer día con poder. Y hay una promesa, mi Señor, que si creemos en ti, en tu obra, que tú moriste por nuestros pecados, mi Señor, tú nos das una nueva vida. Te pedimos, mi Señor, tener esta nueva vida, no enfocados en nosotros, sino enfocados en ti. Que busquemos glorificarte. Te entregamos nuestra vida, te entregamos este 2026, te entregamos nuestra mente, te entregamos, mi Señor, nuestro servicio en esta iglesia, para que podamos amar a nuestros hermanos y no se trate solamente de nosotros. Gracias te damos, Padre, por todo lo que se viene, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a ponernos de pie, por favor. Y mientras estamos en la siguiente alabanza, adoración, me gustaría que tú te hicieras la siguiente pregunta. ¿Quiero ser un miembro comprometido con Cristo o solamente quiero ser un asistente ocasional? Ahí en tu lugar, cierra tus ojos y ofrécele este año al Señor. Dile qué es lo que le ofreces, cuánto es lo que le ofreces.
Y dile, Señor mi Dios, quiero hacerlo a tu manera. Quiero hacerlo de una manera que glorifique tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Que quites aún nuestra manera, mi Señor, de pensar hasta ahora. Que podamos amar a nuestra iglesia, podamos amar a nuestros hermanos, podamos ser parte, mi Señor, de todo lo que se viene. Y en un futuro, mi Señor, poder decir gracias, Señor, porque nos permitiste estar en esta iglesia desde un inicio, en esta obra tuya. Te pedimos, mi Señor, que esta obra trascienda aún nuestras vidas, trascienda aún nuestro paso aquí en la tierra, que pueda ser un lugar seguro para nuestros hijos, seguro para nuestros descendientes, mi Señor, donde conozcan tu palabra, donde estén enfocados en glorificarte. Y aquí están nuestras manos para trabajar, mi Señor, para ti, para que así sea, mi Señor. Gracias te damos por permitirnos estar en este lugar. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Y bueno, ahí igual de pie vamos a orar por la ofrenda del día de hoy. Señor, de una manera milagrosa nos sostuvo, nos ha sostenido. Este lugar a un inicio nos lo prestaron y fue de tanta bendición porque el Señor abrió muchas puertas. Ahora, gracias a Dios, hoy es el primer domingo donde vamos a pagar ya nuestra renta y damos gracias a Dios porque hasta hoy el Señor pudo hacer, ¿no?, que se abriera esta obra. Él ha proveído para todo lo que se ha necesitado y creemos que Él lo va a seguir haciendo. Ahí en tu lugar, toma tu ofrenda y vamos a darle gracias a Dios. Señor mi Dios, gracias. Te pido, mi Señor, que tú bendigas y multipliques, Padre, a todo aquel que ha puesto tu reino, mi Señor, antes que muchas cosas. Te pedimos que esta semilla que el día de hoy es sembrada, le sea multiplicada, mi Señor. Que entiendan eso, que es una semilla para tu reino, que nosotros mismos vamos a disfrutar, Padre, de los beneficios de esta siembra. Creemos, mi Señor, que lo que sostiene a tu iglesia es el amor de las familias que están aquí. Que ese amor nos lleva a servir, nos lleva a dar, nos lleva, mi Señor, a poner tu obra en un lugar muy especial en nuestras vidas. Y el día de hoy, mi Señor, damos esta ofrenda, nuestra primera ofrenda del año, mi Señor, sabiendo, Padre, que tú nos vas a sostener todo el año, sabiendo que tú eres nuestro proveedor, que cuando vengan los tiempos de abundancia, mi Señor, tú te vas a glorificar, pero cuando vengan los tiempos de escasez, tú estarás con nosotros. Te damos gracias, mi Señor, por la bendición de poder dar para tu obra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.